traducímelo en español, Juaní. Básicamente la medida apunta a bajar el costo de la generación de energía eléctrica para sacarle presión a los aumentos de tarifas de electricidad. Concretamente, con esto se espera que baje de 70 dólares el megawatt hora a 60, ¿sí? Así que nada, esta es la medida que va a salir en el boletín oficial. Obviamente tiene sus ventajas, que en el corto plazo le saca presión a los aumentos de tarifas en 2020. Lo malo es que obviamente están rompiendo un contrato, o sea que puede haber una ola de litigiosidad. Y lo segundo también es que, y esto no hay que perderlo de vista, porque muchas veces se habla del costo de la generación de energía eléctrica y demás, pero durante el gobierno de Macri, está bien, los tarifazos de Aranguren fueron tremendos, pero aumentó 20% la generación de energía eléctrica. Y vos cuando rompés contratos y sacás incentivos a que se invierta, porque esto implica que va a haber menos rentabilidad para los generadores, bueno, estás desincentivando la inversión, con lo cual en el mediano plazo, si no lo resolvés, puedes llegar a tener apagones y problemas con la generación eléctrica. Así que, a ver, pero Juani, yo te voy a explicar lo siguiente. Sí. Los economistas más liberales que vos, sí, más liberales que vos, porque vos sos liberal, pero no más que otros, lo que decían es lo siguiente: teniendo en cuenta que los contratos son casi por 100 años, sí, no hay problema con la tarifa. Tenían que haber evitado los aumentos criminales que hubo. Lo tenía que haber negociado en 10 años. Le alargaba la concesión y listo. Sí, total. Pero ya está alargado, tiene 100 años de contrato. Yo no estoy a favor de los tarifazos de Aranguren. Lo que estoy diciendo es que esto, en el extremo, bueno, tenés que cuidar que no desincentive la inversión, nada más que eso. Bien, pero lo que digo es, si esto tiene contrato por 100 años, no que se termina mañana. Como la causa penal que están investigando la generación de energía eólica. A ver, si tienen que... El tema era, cuando hicieron los aumentos criminales, porque fueron aumentos criminales, 2.000%, 3.000%, depende de la zona, depende de los consumos, digo, son aumentos criminales, lo podían haber repartido en 10 años. No tenés que hacer esa brutalidad, eso fue un aprovechamiento. Y le sacaron comida de la boca a la gente con la tarifa. Sí, igual hay que decir algo también, Chiche. Si vos tenés un país donde la moneda se te devalúa 300, 400% cada 3, 4 años, la verdad que no hay contrato que aguante. Pero tampoco, Juan, está bien, todo lo que te digo diciendo, tampoco ellos nunca mostraron sus números. Todas las empresas, todas las organizaciones de consumidores le piden los números, ellos no los muestran. O sea que no sabemos si pierden guita o no, Sí. Con los subsidios. Pero si ellos decían que los subsidios son para pagar sueldo nada más, que les alcanzaba para eso. Sí. Yo digo, a ver, nunca mostraron un costo. Estoy de acuerdo. Sí, pero aparte es clave lo que vos estás diciendo. No hubo voluntad de negociar, porque eso también es política. Y hay que negociarlo. Hay que negociar. No, yo digo hay que tener cuidado, porque después cuando estas medidas aparecen y después a los 3, 4 años empezamos a tener problemas con los apagones y la generación de energía, nos quejamos de que no invierten. Yo no estoy diciendo que esta medida está mal. Querido Juan, y con Macri se portaba igual. Yo no estoy diciendo que esto está mal. Lo que estoy diciendo es que no hay que perderlo de vista para evitar, para no tener un problema dentro de 2 o 3 o 4 años. ¿Sí? Solo eso. Está bien, es un riesgo, pero lo que digo es, supongo que es un riesgo medido. Digo, sí. Van a tratar de hacer un control de calidad también, porque no es que mañana te cortan la luz, me especificaste y me cortan la luz. Lo que no entiendo es qué significa especificarlo. Especificar es que básicamente tiene una fórmula de ajuste que depende del tipo de cambio. Con las devaluaciones que tuvo la moneda argentina y las que se esperan a futuro... Pero la moneda sigue devaluándose. A ver, sí. Que Antonio Rose, que es experto en tarifas. Es el hombre que sabe de tarifas. No es que Juan y no sepa, Antonio se dedica a eso. Hola Antonio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Chiche, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contame, ¿qué significa la especificación de la tarifa? ¿Es bueno o es malo? Bueno, no, depende de qué tarifa, de qué servicio estás hablando. Tarifa eléctrica. Acaban de anunciar, no sé si estás enterado, acaban de anunciar la especificación de la tarifa de la energía eléctrica. No, lo que se anunció no es de la tarifa eléctrica, es de un componente de la tarifa eléctrica que es la generación. Y dentro de la generación, para determinadas usinas, que tienen las usinas térmicas, que tienen los contratos más, digamos, más viejos o más antiguos. Pero, a ver, cuando se habla de especificación, lo que significa es que lo que antes el gobierno pagaba en dólares, o la CAMESA, mejor dicho, pagaba en dólares, sí. Ahora lo va a pagar en pesos al tipo de cambio que se fije para el momento determinado. Sí. Lo que se cambia es la moneda de pago.
También cambia la moneda de pago, pero eso es bueno o malo para la gente, lo que quiero saber. Para el gobierno, aparentemente es bueno, si no, no lo harían. Lo que digo no, es... Digo, el gobierno, para nosotros, lo que consumidores, se ahorra con esto es que fija un tipo de cambio y que se va a actualizar, que no se actualiza todos los días, sino el tipo de cambio que van a fijar ahora para pagar de los próximos 6 meses va a quedar fijo. O sea, lo que va a ganar el gobierno es la diferencia cambiaria producto de la inflación. Ahora para los usuarios, vos decís, bueno, para los usuarios hay que esperar a que se renegocien las tarifas de distribución y ver cuánto del valor de la generación se traslada al usuario final. La tarifa de distribución tiene 3 componentes, básicamente. Uno es el valor de la energía, el valor de la generación. Sí. Otro es el valor agregado de distribución, o sea, los ingresos de la distribuidora, o sea, lo que la recaudación de Denor y de Sur, propia de ellos. Y el tercer componente son los impuestos. Cuando se renegocien las tarifas finales y se vea cuál va a ser la incidencia que tiene el valor de la generación, cuánto de actualización se le reconoce a la distribuidora y qué pasa con los impuestos, recién ahí vas a poder saber cuál es el impacto en la tarifa del usuario final. Por ahora, lo que anunció el gobierno y está fijado por ley, que es por la ley de emergencia aprobada a fin de diciembre, es que durante el primer semestre de este año las tarifas de energía eléctrica no se actualizan, no suben. Se van a mantener igual. O sea, el 30 de junio, cuando vence el congelamiento, no sube la tarifa. No, a ver, hasta el 30 de junio las tarifas que hoy están vigentes van a seguir vigentes. Sí. A partir del 1 de julio va a depender de esa renegociación que tiene que hacer el gobierno con las distribuidoras. Cuánto le reconoce, por ejemplo, qué plan de hora nuevo acepta el gobierno que se traslada a tarifa, qué pasa con las multas y las penalidades que tienen atrasadas la distribuidora. Hay un combo de distintas variables que entran en juego en una renegociación. Entonces es muy difícil decir cuánto va a ser el aumento. A ver, ahora lo que entonces digo, el 1 de julio, más allá de la desmentida de Cafiero y toda esa cosa, el 1 de julio va a haber ajuste de tarifas. Bueno, mirá, la ley dice que las tarifas están congeladas por 6 meses. No dice que el 1 de julio tienen que aumentar. Eso va a depender de una decisión política y de la negociación con las empresas. Bien, pero el gobierno tranquilamente puede decir y agarrar el 1 de julio, prorrogo por 6 meses más la emergencia y sigo con la tarifa congelada hasta fin de año, por ejemplo. Sí. O puede decir, el aumento va a ser de tanto por ciento, pero va a empezar a regir en septiembre, octubre, el mes que se te ocurra. O puede renegociar antes de que llegue esa fecha de fin de junio y el aumento arranca el 1 de julio. Algo que yo creo que va a ser en la práctica y por una cuestión de sentido común me indica que no va a ser así. Porque la tarifa de gas no la va a aumentar el gobierno el 1 de julio en pleno invierno. Seguramente ese aumento... Una locura, pero estaban pensando en la tarifa plana, ¿te acordás? No, bueno, eso se habla cada tanto, pero no hay realmente estudios o análisis serios que justifiquen tener lo que se llama una tarifa plana. Bueno, Antonio, mañana tenés que venir a explicarnos bien todo esto, a ver cómo funciona y cuánto vamos a tener que pagar, ¿de acuerdo? Sí, pero que la gente por ahora se quede tranquila. Está la ley de emergencia que dice que luz y gas hasta el primer semestre no va a aumentar. Además, hay que tener en cuenta el escenario político. Nosotros estamos pensando no en el primer semestre, sino en el segundo semestre, cuando vienen los brotes verdes. Pero chiste, el segundo semestre recontra largo plazo en Argentina. Plazo. En Argentina es eterno. Te mando un abrazo, Antonio, te esperamos mañana. Gracias. Chao, gracias. Antonio Rossi, que es periodista especializado en tarifa. Sí. Lo que sí está claro, esto para la gente, hoy... Abran el micrófono, por favor, abran el micrófono a los invitados. Lo que sí está claro es que esto hoy, ahora, y es un hecho, representa un ahorro fiscal para el gobierno. Después con ese ahorro fiscal se lo puede trasladar a la gente aumentando menos o el gobierno se lo puede quedar. Eso ya depende de una decisión política. Pero hoy, digamos, durante este primer semestre genera un ahorro fiscal de más o menos $300 millones se estima. Y eso es un dato, digamos.
Es plata eso. Eso es plata que se está ahorrando el gobierno, sí. ¿Y cuánto se está ahorrando con los jubilados? ¿Cómo? Con los jubilados, ¿cuánto se está ahorrando? No, bastante más que eso, Chiche. 5.000 millones de pesos por mes. Y estamos hablando de, sí, 5.000, 6.000 por mes, con los cuales, digamos, primer semestre tenés 6 meses, 6 por 5, 30, bueno, son 30.000, 35.000 millones de pesos, dividirlo por el tipo de cambio y te da eso. O sea, es plata. Es plata, sí. Por eso la señora lo recibe al ministro de Economía y lo trata bien, ¿viste? El ahorro, el ajuste que hizo es importante. ¿Quién? La presidenta del Fondo Monetario lo recibe con bombo y platillo al ministro de Economía. Sí, pero por el otro lado le especificaron la tarifa eléctrica. Bueno, una y una. No sé, el enamoramiento entre este gobierno y el Fondo Monetario Internacional es desde el punto de vista ideológico Es un fondo más bueno. Es una catástrofe. Es un fondo más bueno. No sé, Utalán, vos Utalán tenés algún pasado peronista, ¿no? No sé, no tengo ni idea. Yo no Soy morocho, si eso me infiere peronista, bueno, lo acepto. Yo creo que todo, lo discutimos siempre y te doy la razón muchas veces. No sé si son peronistas o no, pero tampoco me importa. Lo ¿Ven? que digo es, tenés pinta de peronista, qué sé yo, pero no sé si son Exacto. Yo lo que te quiero decir son dos cosas breves. En primer lugar, creo que todo fondo monetario es político, que no nos alcanzamos a enamorarnos de Christine Lagarde. Y segundo, un tema que discutimos con Pero Gelu que un muchas gobierno veces. peronista. A ver, yo digo, ustedes no pueden decir Hay todo que tan enamorarse fácil. de Christine Lagarde. Por Y lo favor, propuso a el ver, presidente. vos, Ferrari, que sos más objetivo. Sí. A mí no me hagas verso. Lo que digo es lo siguiente. Que un gobierno peronista sea novio del Fondo Monetario Internacional es lo más insólito que yo hubiera creído. Porque- ¿Menem fue peronista? Porque- ¿Menem fue peronista? Pero hay una cuestión, te lo dijo acá Julio Bárbaro, porque el peronismo, o una fracción del peronismo, integra una coalición de gobierno, no es un gobierno peronista. No, eso es chicanear. Lo dijo Bárbaro. Pero si seguimos discutiendo si el kirchnerismo al frente de todo el peronismo nos va a llevar puesto la crisis. Acompañar, el para, dengue. no me vendía el enemigo. No. Pero compañero, Hago una yo lo que descripción, le nada digo más. es una discusión para ser simpático y con mi amigo el camarógrafo. Alguien puede pensar. Déjame terminar la idea. Te Te lo estoy haciendo una suplico. pregunta y estás arrugando. Te lo que suplico. digo es, No, te lo suplico. no Te es pregunto. normal que un gobierno peronista se lleve bien con el fondo. A ver, Juan, y estoy... No, de hecho, a mí personalmente me sorprendió la tesitura de Guzmán y el gobierno, que es una locura. es muy parecida a la de Macri. No, La es tesitura- igual a la de Macri. Por eso, es muy parecida. Pero Entonces- además el fondo, por más bueno que parezca, se ponga piel de cordero, Sí. el fondo te va a exigir todo lo que necesita. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta anterior? No, a mí no. Contestame la respuesta de la pregunta que te hice. Bueno, te contesto con una pregunta, como un mal periodista. No se contesta con una pregunta. Bueno, me contesta. ¿Vos pensás que este gobierno le quiere meter la mano en los bolsillos a los jubilados? Yo creo que no. Lo hablamos con él recién. ¿Se puede evitar al Fondo Monetario y los acreedores externos? No. Bueno, ¿Quiénes claro. son los que tomaron deuda a granel como Mauricio, si fuera... Es una defensa, Bueno, es una defensa frívola. Irresponsablemente. ¿sabés lo que te quiero cuando tenés estos debates conmigo, que me transformás en peronista? Te adoro. Yo no te transformo en peronista. Lo que digo es, hay que tragarse muchos sapos. Sí, Es verdad. Hay que Claro. tragarse muchos sapos Claro. para realmente convertirte en niña mimada del Fondo Monetario Internacional. Igual hay un punto, Chiche. La deuda con el fondo representa menos del 20% de la deuda total, la deuda Sí, pública que tiene Argentina. Pero el Fondo Monetario Internacional ya le firmaste. Sí. Vos vas a ser mi contador. Firmado. Martín Guzmán, Alberto Fernández. Van a hacer el monitoreo de la economía. O sea, van a venir a auditar las cuentas de la Argentina. El Sí. Fondo Monetario Internacional. ¿Y a vos te parece que es normal eso? A mí me parece un grave error. Pero Bueno, a nivel pero técnico... decíselo a un peronista, no me lo digas a mí. Está bien, pero A nivel Juani, técnico.